Buenas, es un gusto ponerme en contacto con ustedes por este medio. Quizá falte mucho para vernos, así que bueno, la idea de ahora y de trabajar en el Moodle es retomar las clases como un comienzo oficial y irles acompañando también las diapositivas de PowerPoint con una breve explicación para que puedan orientarse mejor y además por lo menos sentirnos un poco más cerca en este contexto. Nuestra primera clase que nosotros vamos a trabajar es la clase que la nombramos Educación y Pedagogía Social, porque vamos a retomar la idea de educación y vamos a empezar a entrar a introducirnos en el concepto de educación, de pedagogía social. Bueno, el concepto de educación, ustedes ya seguramente lo saben, pensarán, uy, ¿qué me van a hablar de educación? Ya lo vengo leyendo desde el primer año. Seguramente que sí, y eso es muy importante. Y también es importante retomarlo, repensarlo todo el tiempo este concepto, que es el eje de nuestra formación. Y nuestra idea es, por lo menos, plantearles cuál es el posicionamiento de la cátedra en cuanto a desde dónde miramos y pensamos la educación. Vamos a tomar algunos autores que para nosotros son importantes. Uno es Félix Mérieux, que ustedes lo deben haber leído seguramente en Frankenstein Educador, y tiene muchas cosas muy, muy bellas. Escribe muy lindo en relación a la educación. Y una de las cuestiones que dice es que la educación de alguna forma vincula al sujeto y al mundo humano, ¿no? Que lo acoge cuando nace. Y la función es permitirle construirse a sí mismo como un sujeto en el mundo, ¿no? Un heredero. Vamos a prestar atención a la cuestión de la herencia. Un heredero de una historia donde también le permite comprender el presente e invertir el. Bueno, vamos con Violeta Núñez, otra de las autoras importantes para nosotros en el campo de la pedagogía social. Y ella dice que la educación se constituye sobre el proceso de transmisión, importante esa palabra, la resaltamos, como de adquisición de recursos culturales que posibilitan la incorporación de los sujetos a la actualidad de su época. La palabra época también la vamos a remarcar. ¿Por qué? Porque es un concepto importante, ella lo trae de Gramsci, no es de ella, y es un concepto que tiene que ver, quizás parecido a paradigma, pero con un sentido más simbólico, más político, si se quiere, porque tiene que ver con el conjunto de saberes, pensamientos, lógicas, lenguajes, sentires, que se van conformando en una época, ¿no? Y que son necesarios para sobrevivir y estar presentes en esa época. El género, por ejemplo, la cuestión del género me parece una cuestión importante que tiene que ver con una perspectiva, un pensamiento propio de esta época, pensando época como estos últimos años. Ya profundizaremos sobre esto. Luego, Graciela Frigerio también es una autora que, si bien no escribe directamente sobre pedagogía social, escribe mucho sobre educación, sobre pedagogía en general, y a nosotros nos parece que es muy rico su pensamiento y muy bello leerlo también. Ustedes tienen para leer de ella los sentidos del verbo educar, que lo pueden ver largo en un principio, pero verán que es un texto cortito, hojas chiquitas y de fácil lectura, así que los invito a leer esa obra que es muy bella. Bueno, vamos a tomar algunas cosas nada más de lo que ella plantea en ese texto. Ella dice la acción política, la cuestión política es importante, de distribuir la herencia, vuelve el tema de la herencia, el capital cultural, quizá en términos de Bourdieu, designando al colectivo social como heredero, ¿no? Y habilitándolo a su vez a decidir sobre su posicionamiento frente a lo heredado, ¿no? Ella dice, nadie está, como lo menciona acá y lo puse en el Power, nadie está obligado a recibir la herencia, ¿no? Y como viene, sino que la puede aceptar, rechazar, continuarla, modificarla, ¿no? Cuando yo heredo a alguien, también le doy la posibilidad y la libertad y la autonomía de hacer lo que quiere con esa herencia. Ella dice que la educación se trata también de eso. Y también, dentro de esta cuestión de la herencia está la filiación. Ella dice que la educación tiene que ver con la filiación simbólica del sujeto. Darle un nombre a una persona, darle un apellido, filiarlo, es hacerlo parte de mi familia, de mi continuidad, de mi herencia. Yo tengo un hijo, le pongo mi apellido. Eso implica que lo reconozco como heredero legal, ¿no? En el caso de dar un apellido, de todo lo que yo tengo y la posibilidad de que él decida sobre eso.
La educación se trata simbólicamente de eso, ¿no? Cada vez que un bebé viene al mundo, uno lo nombra, lo acoge dentro de un mundo simbólico, ¿no? Y lo empieza a educar desde sus primeros pasos, desde sus primeras palabras. Esto es la importancia, ¿no?, de la educación. Nadie sería quien es. La humanidad no sobreviviría si no es por la educación. La educación que me enseña desde hablar, la educación que me enseña a pensar, a sentir de una manera particular, ¿no?, en una época particular. Entonces, el tema del lenguaje, por ejemplo, ella dice, el tema del lenguaje es una metáfora general, ¿no? Pero que educar implica dar la palabra, ¿no? Darle la posibilidad al otro, darle las herramientas para que el otro pueda aprender a hablar y desde ahí nombrarse, decirse, decir al mundo, decidir, transformarse, ¿no? Entendiendo eso, ¿no? De que cuando yo heredo, cuando le paso al otro la herencia cultural, no es un hecho cerrado, sino que el otro tiene esa posibilidad de completar, ¿no? Esa, esa herencia, de resignificarla. Y donde puede él tomar las palabras que yo le di para narrarse a sí mismo, ¿no? Y construir un relato nuevo. Y ella, en tantas cosas bellas que dice en el texto, habla de salvar una deuda, porque en los términos conceptuales de educación es eso, y en los términos prácticos sabemos que la distribución de las herencias culturales no es una transmisión homogénea, no es una transmisión equitativa, sino que hay muchas desigualdades en esa transmisión. Eso es importante también pensarlo. Y que esas desigualdades están muy vinculadas a las lógicas de exclusión que tenemos nosotros, el que queda fuera de la herencia, el que no recibe, o el que recibe menos, o que recibe poco, el que recibe en otra cantidad y calidad, ¿no? Eso pasa mucho en la educación. Entonces ella invita al desafío a repensar nuevas lógicas, nuevas formas de redistribuir esa herencia cultural para interrumpir, ¿no?, estas lógicas de exclusión y segregación. Eso lo vamos a tener en cuenta y desde ahí viene también la cuestión de acción política de la educación. Bien, hemos tomado algunas ideas de educación, no es la idea de reconceptualizar la educación, sino tomar algunas cuestiones que para la pedagogía social son importantes. Y ahora vemos cuáles. Bueno, ¿qué es la pedagogía social? Tampoco es una pregunta que se pueda responder sencillamente, pero sí vamos a tomar algunos elementos para profundizar en este pensamiento. Yo hice un gráfico para que vamos entendiendo. Bueno, tenemos la cuestión de la educación, como habíamos planteado, la educación como una práctica social, como esta posibilidad de heredar, de transmitir las herencias culturales, la educación como un ámbito de desarrollo de experiencias educativas. Luego, por otro lado, tenemos las problemáticas políticas y sociales. Y ahí está también una de las cuestiones ya bien particulares de la pedagogía social. La pedagogía social pertenece al campo de la educación, por supuesto, pero atiende a problemáticas políticas y sociales de una época, retomando la idea de época. No atiende la pedagogía social a contenidos escolares, a disciplinas conceptuales, no atiende a eso, no se centra en la escuela, sino que atiende a problemáticas como, por ejemplo, lo que les decía, la perspectiva de género, problemáticas como la discapacidad, la educación en contextos de encierro, la exclusión en sí, la prevención de adicciones, la integración comunitaria o animación comunitaria, bueno, todas cuestiones que van surgiendo en cada época y en distintos lugares. Por ejemplo, lo que yo decía de género, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en pedagogía social y años atrás no se pensaba el género como una problemática, habían otras quizás. Me acuerdo que se trabajaba con la prevención de la bulimia y la anorexia, que eran quizás en su momento problemáticas emergentes. Hoy en día hay otra cuestión y, por ejemplo, pensar en problemáticas políticas y sociales o en educación que responda al contexto y no pensar en género sería casi imposible hoy en día, ¿no? Porque asistimos a otra época o estamos tratando de asistir a un cambio de época. Bueno, entonces, retomamos. La pedagogía social trabaja, es parte del campo de la educación y se ocupa de las problemáticas políticas y sociales. Pero además la pedagogía social lo que hace es
inscribirse en la vida cotidiana. Sus prácticas, las prácticas de la pedagogía social, no son escolares, sino que pertenecen a distintos ámbitos y escenarios de la vida cotidiana. Clubes, bibliotecas, centros vecinales, la misma calle o escuelas, pero no de la estructura escolar tradicional. Son los espacios donde la pedagogía social se desempeña o quiere desempeñarse. Salitas, centros de salud, distintos lugares, no importa el lugar, importa que se pueda trabajar estas problemáticas. Se reconoce como todo lugar social un lugar educativo, porque la educación, según estos autores, está en todos lados, no solamente en la escuela. Es decir, la educación no es igual a la escuela. Eso es fundamental para nosotros. Una cosa es la educación escolarizada y tiene su importancia, su validez y es irreemplazable, lo estamos viendo ahora, es irreemplazable, pero también se complementa y desde ahí trabajamos nosotros con otras experiencias en la vida cotidiana. Dentro de toda esa intersección está la pedagogía social. Bien, bueno, vamos avanzando en esto. Entonces retomamos a Violeta Núñez y dice que es la disciplina pedagógica que trabaja en la frontera de la exclusión y la inclusión social, ahí atendiendo las problemáticas políticas, en un dispositivo pedagógico de lectura, crítica y elaboración de propuestas educativas. Y es un trabajo de ampliación en lo pedagógico y en lo político a nuevas dimensiones, a nuevas responsabilidades donde tiene que estar presente la educación. José Antonio Caride, otro autor también que vamos a consultar bastante, él dice que tiene una triple dimensión en la pedagogía social. Es explicativa, ofrece modelos interpretativos para pensar, digamos, proyectos educativos, para analizar experiencias educativas. También es normativo porque diseña, plantea el diseño, orienta el diseño de actuaciones pedagógicas y también es práctica porque la pedagogía social también alude a un campo de prácticas de educación en estos contextos sociales. Por último, José García Molina dice, sintetizando un poquito esto, que la pedagogía social tiene un campo científico, la pedagogía social es un campo disciplinario, algunos dicen que es una ciencia, vamos a quedar con que es un campo de teórico práctico dentro de la ciencia de la educación. Existe como materia universitaria, la tenemos acá en Salta, tienen otras materias del país, existe incluso como carreras en otros países o como una tecnicatura acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Acá en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hay una tecnicatura en pedagogía social, o sea, tiene un código disciplinar, un código formal que tiene que ver justamente, valga la redundancia, con la formación de profesionales. Y además un campo profesional. Es una profesión. Acá en nuestro contexto todavía no está desarrollada, pero en otros lugares, como por ejemplo España, Uruguay, más cercano a nosotros, Brasil, existe como profesión, existen educadores sociales, lo llaman, luego vamos a profundizar en eso, que se dedican al trabajo de la pedagogía social en distintas instituciones, organizaciones, programas, donde se trabaja esta cuestión de abordar las problemáticas sociales desde ámbitos no escolares o no escolarizados, ¿no? Y muchas veces, como dice García Molina, tienen que ver con equipos multiprofesionales, es decir, hay educadores, hay psicólogos, hay médicos. Luego más adelante vamos a ir viendo distintas experiencias para que ustedes vayan entendiendo un poquito mejor de qué se trata esto. Y por último, para cerrar un poco este primer acercamiento de la pedagogía social, vamos a analizar sus objetivos, que tienen que ver con la transformación, tiene una dimensión política fuerte, tenemos una dimensión política fuerte, transmisión de las condiciones que impiden la promoción de las personas, buscamos justamente el mejoramiento del bienestar, de la calidad de vida, atender lo que no está atendido, estar donde no hay oferta, atender a ese problema que no se le da solución desde otro lugar. También es importante la búsqueda de otras modalidades de vínculos sociales, ¿no? Plantear nuevas alternativas, nuevos encuentros, nuevas posibilidades de participación comunitaria, de colaboración, ¿no? Pensando que estamos viviendo en un mundo fragmentado donde el encuentro social está muy complicado.
Y además lo que se quiere lograr y vinculado a todo esto es producir efectos de inclusión cultural, social y económica. Justamente esto alude a la idea de redistribuir las herencias culturales, como diría Graciela Frigerio. En la medida de que esté presente en distintos lugares y atienda distintas problemáticas, se estará tratando de colaborar a redistribuir, a buscar otras formas más igualitarias, ¿no?, de la distribución de nuestras riquezas culturales. Y cerrando esta primera clase, volvemos a repetir esto, ¿no? La pedagogía social nos invita a pensar en la educación más allá de la escuela, más allá de lo escolar, entendiendo lo escolar como lo curricular, lo escolar como lo formal, lo escolar como lo acreditable, lo escolar como prácticas que tienen que ver muchas veces con rituales históricos arraigados, y pensar que lo educativo es mucho más amplio y tiene mucho mayor despliegue, ¿no? Y que está en la vida cotidiana, y que hay mucha potencia en distintos lugares que quizás hoy no los vemos como pedagógicos o como lugares de acción educativa y están, inclusive están, digamos, produciendo efectos educativos y por ahí no son aprovechados, no lo podemos mirar o observar desde la importancia que tienen, ¿no? Y lo que es importante también en esto es que al ampliar la frontera de lo escolar, al ampliar la potencialidad educativa, también incluimos a otros sectores y a nuevas problemáticas sociales, ¿no? Hay muchos sectores que no están en la escuela o no son parte de la educación formal y con ello, pero eso no quiere decir que no tengan necesidades educativas actuales. Y la pedagogía social va integrando esos sectores o por lo menos quiere llegar a esto, ¿no? Y lo último que no es menor, también es importante, que es que no solamente trabajamos en otros espacios y con otros contenidos, sino que buscamos trabajar desde otra perspectiva pedagógica, desde otras maneras, desde otras metodologías, desde otras estrategias, con la posibilidad que nos da repensar la educación, integrar nuevos colectivos, buscar nuevos escenarios. Esas grandes posibilidades nos da posibilidad de ser creativos, de romper rituales, de romper formas tradicionales de la enseñanza, de pensar a las prácticas desde otros lugares, desde otros momentos. Bueno, tenemos todo este año para pensar, repensar todo lo que podemos hacer desde la pedagogía social.